El precio de Bitcoin se encuentra atacando una dinámica alcista del corto plazo. En vídeos anteriores estuvimos trabajando una estructura operativa en Bitcoin sobre esta zona de los 68.700, estructura que terminó siendo una acumulación que frenaba el movimiento bajista que traía Bitcoin e iniciaba un nuevo ataque sobre esta zona de ventas que tenemos en los 71.400. Tras alcanzar esta zona operativa, como veis, el precio frenó e inició una nueva estructura que es la que hemos estado trabajando en estos últimos días. Ahora, esta estructura operativa no está siendo demasiado sencilla al operarla porque estamos viendo mucho ruido en estas últimas horas, o mejor dicho, en estos últimos días directamente. Como veis, el precio más o menos ha mantenido el equilibrio sobre la estructura operativa que teníamos trazada, pero el problema es, por ejemplo, que en esta zona de aquí ha estado también bastante tiempo, pero luego esto no ha sido el movimiento de sacudida de la estructura, porque aquí demostró incapacidad para continuar con el movimiento alcista, aquí más de lo mismo, y aunque en estas últimas horas hayamos visto que el precio consiguió romper esta dinámica bajista interna, hemos visto que tras alcanzar la zona de la resistencia, otra vez el precio ha vuelto a rechazar, y como veis ahora mismo está atacando la zona del soporte que ojo porque tiene varias confluencias en esta zona operativa y precisamente por eso también estamos viendo un aumento significativo del volumen. Tenemos la zona del soporte de la estructura, el VWAP semanal y también tenemos la dinámica bajista que habíamos roto, que no llegamos a tener una consolidación, pero podría ser que esto fuese el movimiento de consolidación de la ruptura, que hayan buscado un poco de liquidez en el corto plazo para intentar atacar con más fuerza. De todos modos, tenemos que entender el contexto actual. A pesar de ser un contexto alcista porque venimos de esta acumulación, esta zona de ventas sigue siendo una zona muy importante porque seguimos viendo que el precio no tiene la suficiente fortaleza para romperla. Pero ya no solo eso, sino que además en estas últimas horas hemos visto cómo el precio ha rechazado esta zona operativa con bastante agresividad. Si esto durante las próximas horas no cambia y vemos algo de este estilo, entonces tendremos que interpretarlo como muestras de debilidad. Y lo más importante sería si terminamos viendo una ruptura efectiva de estas dinámicas alcistas. Perdón, de esta dinámica alcista y esta dinámica bajista, que ahora mismo está intentando actuar como un soporte. Digo esto más que nada porque si llegásemos a ver esa ruptura, el precio podría acelerarse a la baja a buscar otras zonas de soporte. Tenemos por el camino aquí la zona del VWAP mensual en torno a los 68.670 y luego tenemos también por aquí los 68.245. Pero desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que estamos ya entrando en fin de semana, quizás lo más probable es que estemos desarrollando una estructura de mayor fractalidad y ahora es la que vamos a estar determinando. Desde mi punto de vista, esta podría ser la estructura que estemos trabajando durante este fin de semana. Una estructura que ya nos ha marcado la fase A y nos quedaría ver para confirmar que se está desarrollando que durante los próximos días esté lateralizando dentro de la misma. Si durante el fin de semana vemos que el precio se mantiene en este rango de precios, entonces buscaremos operativas sobre esta estructura y de hecho es una estructura de mayor fractalidad que incluso podríamos trabajar en el gráfico de una hora. La dejo aquí marcada, pero quiero que todavía de momento sigamos concentrados en la estructura de menor fractalidad, sobre todo por si llegamos a ver ese giro en V que vuelva a aceptar esta zona de precios, ya que en ese caso es posible que intenten atacar otra vez con más fuerza esta resistencia. Y veremos si la presión vendedora en esta zona operativa vuelve a frenar al precio de Bitcoin en esa zona, y quizás ahí es donde ya empieza a desarrollar el movimiento lateral. Si rompe el equilibrio y continúa un movimiento alcista o bajista y no vemos durante el fin de semana que desarrolle este movimiento lateral, entonces desecharemos esta estructura de mayor fractalidad que acabamos de establecer, aunque en un inicio, como os digo, podríamos ya haber finalizado esa fase A y solo nos queda confirmar que el precio encuentra equilibrio sobre esta zona para continuar desarrollando la estructura. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, incluyendo a una serie de ventajas desde los enlaces. En la zona de shorts vemos un poco de liquidez en los 71.459, también en torno a los 71.700 y en la zona de longs tenemos mucha liquidez en los 67.000 aproximadamente. También se ha cargado bastante esta zona de longs, pero está muy distribuida la liquidez, no está concentrada. Vemos que quizás hay un poquito más en estos 68.708. Temporalmente tuvimos aquí en el indicador de tendencia alcista, pero poco a poco fue cayendo. Ahora mismo no está marcando nada. Respecto a la liquidez de 100x, vemos que hay bastante
liquidez todavía en la zona de los 67.430. Si filtramos un poquito más, destacamos niveles como los 71.300, 71.425 o sobre todo aquí en los 69.572. En cuanto a la liquidez de 50x, atentos con esto porque hay mucha liquidez en la zona de shorts, en torno a los 71.775. Por parte de los long ha entrado un poquito en esta zona, pero no es tanta cantidad. Quizás lo comparable sería lo que hay a los 66.867 más o menos. Respecto a la liquidez de 25x, vemos que hay mucha en la zona de longs. Como veis, si filtramos un poquito más, esto es liquidez que llevamos desde hace bastante tiempo. Desde este máximo se fue poco a poco acumulando liquidez en esta zona operativa, pero si nos centramos en lo que se ha estado desarrollando en estos últimos días, vemos que hay mucha liquidez en los 67.100, también en los 65.650 y un poquito aquí en torno a los 68.650. En la zona de shorts también han dejado un poco de liquidez en torno a los 71.476 y 10x de momento nos queda lejos, pero como veis también hay mucha liquidez a partir de los 64.200. Por algún motivo hoy no me está funcionando bien Bookmap, por lo que quizás lo revisamos a la noche. De momento vamos a revisar el Multibook. Se mantienen compras en los 67.000, poquito de volumen de ventas en torno a los 72.000, ha caído un poco el nivel de volumen de ventas que había. Se mantienen las ventas en los 73.000, también ha aumentado un poquito el volumen de ventas en los 75.000 y también ha aumentado el volumen de ventas en los 75.900. En The Kingfisher vemos todavía bastante liquidez en la zona de longs, podríamos decir que hasta los 66.230, con picos de liquidaciones en los 66.350, 67.700, 69.430 y aquí abajo en los 59.710 también hay un poquito. En los CVDs veo algunas ventas por parte de Coinbase y por parte de Binance, poco movimiento en general en el día de hoy. En los mapas de corto plazo vemos mucha liquidez en la zona de shorts hasta los 71.410 y un poquito en la zona de longs en torno a los 69.945 y en torno a los 69.378. En los mapas de high leverage vemos liquidez en los 70.250 y en los 69.800. También aquí hay un pico, pero es solo un nivel en concreto, los 70.640 más o menos. Atentos a esta noticia porque es muy positiva. Hong Kong va a aprobar los ETFs al contado de Bitcoin y Ethereum el lunes, según informa Bloomberg. Y hablando de Bloomberg, BlackRock ha lanzado una campaña publicitaria del ETF de Bitcoin en la página de inicio de Bloomberg. De hecho, estamos viendo cómo en estos últimos días BlackRock continúa aumentando sus tenencias de Bitcoin. Le ha sumado prácticamente 5.000 Bitcoins aproximadamente.